Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de poder compartir el tema número 8 y para este tema 8 quiero decirte que ahora seguimos en la misma etapa del encuentro, en la misma dimensión espiritual, sin embargo en la segunda parte de la dimensión espiritual que corresponde a la sección Palabra de Dios y Eucaristía. Entonces los temas vendrán en esta línea. El título se llama Nunca Solo y el objetivo es experimentar que Jesús camina a nuestro lado, pero nuestro corazón debe de reconocerlo. Así que iniciamos con la introducción. Antes que sigamos con la introducción, quiero decirte que este tema se desarrolla en el pasaje de Lucas 24:11, que prácticamente es el camino de Emaús, el camino que recorren estos dos discípulos que se encuentran con Jesús resucitado, pero todavía no lo reconocen. Así que te invito a que lo leas para que puedas saber el contexto bajo el cual está desarrollado este tema. En la introducción podemos iniciar así. Muchas veces nosotros hemos pasado un camino que existe recorrido en la Biblia por dos discípulos. Y la Biblia dice que dos discípulos, después de la resurrección de Jesús, caminan de Jerusalén a Emaús. No Emaús a Jerusalén todavía. Eso tenemos que tenerlo claro. De Jerusalén a Emaús. Y este camino que recorren estos discípulos, tú y yo vamos a darnos cuenta que también es un camino que muchas veces hemos recorrido en el transcurso de nuestra vida. Es un camino en el cual experimentamos desilusión, experimentamos situaciones de dolor, experimentamos que de cierta manera parece como si tuviéramos la sensación de una cierta lejanía de Dios con nosotros. Es aquel momento en el cual hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas, saltan muchas dudas y hay alguna que otra herida en nuestro corazón. Experimentamos el dolor, la compañía del dolor. Así que para este camino necesitamos, queridos amigos, refugiarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios será lo que producirá fruto en nosotros. Y antes de hablar de la palabra de Dios, debemos dejar que la palabra de Dios produzca su efecto en nosotros, que venga y sane nuestro corazón. Con esto podría ser, querido amigo, nuestra introducción. Después vamos al cuerpo del tema, que está desarrollado en 4 incisos, A, B, C y D. Número 1, vamos a hablar de un camino en desilusión. Lucas 24, del versículos 13 al 24, nos narra la historia entonces de estos dos discípulos. Y aquí tenemos yo te sugiero que lo lean completo del versículo 13 al 34. Y después entonces tú puedas, ya que ellos leyeron el pasaje, puedas tú empezar a desmenuzar ciertos versículos que nos ayudarán a los incisos. Entonces, primero que nada nos habla que hay dos discípulos, pero hay algún dato curioso que nos menciona solamente un nombre de un discípulo y este se llama Cleofas y el otro no tiene el nombre, entonces podemos jugar un poquito diciendo que el otro es Tufas, Cleofas y Tufas, juego de palabras. Y la Biblia no menciona el nombre del otro discípulo porque ahí es donde va nuestro nombre, ahí estás tú y yo, ese discípulo anónimo realmente somos tú y yo. Y fíjate que encontramos que estos personajes recorren este camino juntos, un camino comunitario, no solitario. Y aquí hay algo muy importante porque estos discípulos, dice la Biblia, que venían caminando cabizbajos, que venían caminando tristes, sin esperanzas. ¿Por qué? Porque había sucedido algo muy interesante. Había sucedido, la noticia más conocida en toda esa área era que había muerto aquel que decía que era ser Dios y era Jesús. Es que en Jerusalén se había dado la crucifixión. Ahora, los discípulos, para ellos, esto provocaba realmente una total desilusión. ¿Por qué? Pues porque ellos pensaban que Jesús los iba a liberar, pero ellos pensaban que los iba a liberar del imperio romano, de la esclavitud que tenían como del imperio romano. Entonces, ellos cuando vieron a Jesús ahí, wow, su esperanza estaba totalmente crucificada, estaba sin aliento. Ahora, esto produjo tristeza en ellos. Ahora, aquí hay que resaltar algo muy importante. Estos discípulos vieron a Jesús hacer milagros, vieron dar vista a los ciegos, vieron expulsar demonios, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron multiplicar los panes, vieron tantas manifestaciones de poder de parte de Jesús. Sin embargo, llega un momento en su vida en el cual suspiran y dicen: nuestra esperanza de ser libres, nuestra esperanza de todo aquel que Él nos dijo y nos prometió, ha quedado crucificada ahí en esta cruz. Ya no hay nada. Vamos a regresemos a casa, regresemos a nuestra rutina, a nuestra vida triste y gris.
Y entonces se lanzan en este camino de Jerusalén a Emaús, llenos de desesperación, llenos de tristeza, falta de esperanza. Queridos amigos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en este camino? Este camino en el cual a lo mejor hemos visto y hemos escuchado testimonios de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo Jesús ha hecho tantas cosas en nuestras vidas o en la vida de otros más. Sin embargo, llega un momento en nuestra vida en que parece que esa esperanza se está desmoronando, que esta esperanza se está apartando y vemos que simple y sencillamente solamente es como algo que pasó, pero que ahora en este problema que estoy pasando, esta situación que me ha roto el corazón, que me ha hecho sentir sin esperanza, y a esto le podemos poner un nombre. Puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad que simplemente en mí o en un familiar pasa y no pasa nada, lleva mucho tiempo y se empeora la cosa. Una crisis económica aguda, una falta de sueños, de propósito, una ruptura sentimental, un abuso. Puede ser también a lo mejor la pérdida de un ser querido. Entonces tantas cosas que pueden ser, que puede tipificar esta desilusión que llega a nosotros, en la cual decimos, bueno, sí, Jesús podía haber sanado, pero no sanó. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Podía haber hecho algo, pero no hizo algo. Entonces ahora nos encontramos caminando en la desilusión y en la falta de esperanza. Y los discípulos en el versículo 21 expresan: teníamos la esperanza. Esto nos lleva al segundo punto, el inciso B, ciegos del alma. Y la razón es que estos dos discípulos venían caminando tristes, cabizbajos, sin esperanza, pero un tercer acompañante, personaje, se integra a la plática. Mientras ellos vienen hablando de la tristeza que llevan en su corazón, un tercer acompañante se agrega a ellos y les pregunta, bueno, ¿y qué vienen ustedes hablando por el camino? Así que ellos responden, bueno, ¿acaso eres tú el único aquí en toda esta área que no has sabido? ¿No te ha llegado la notificación del Facebook? ¿No has sabido qué es la última noticia en estos tiempos, en estos lugares? De Jesús, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, pero que ahora ha sido crucificado. Y nosotros, dicen ellos en el versículo 21, teníamos la esperanza que nos habría de libertar. Ahora, ellos dicen que tenían, pero ahora que no tienen. ¿Sabes quién era este tercer personaje? La Biblia lo dice, y era Jesús mismo, vivo y resucitado. Pero su dolor era más grande, que no dejaba reconocer que Jesús caminaba en este tramo de soledad, de miedo, de desesperación, de falta de esperanza. Caminaba junto con ellos, el creador del cielo y de la tierra, el que formó el cosmos, el que formó las montañas y llenó los océanos de agua. El Todopoderoso caminaba sobre ellos, pero aunque caminaba sobre ellos, estaban tristes. ¿Por qué? Estaban ciegos del alma y del corazón. Ahora, querido amigo, esto es muy importante porque muchas veces nosotros estamos cerca físicamente de Dios, pero tan ciegos por nuestro dolor. Muchas veces vamos a la misa, estamos yendo a un grupo, estamos orando, pero simple y sencillamente dejamos que este dolor de esta enfermedad, de todo lo que dijimos, la falta de un ser querido, el dolor de mi corazón, todo lo que hemos pasado, este problema que parece en el cual sentimos que Dios está lejos de nosotros, que Él está más ocupado con el Papa, está más ocupado con otras personas, pero que no le interesa ese dolor que hay en tu corazón. Cuando sentimos eso, querido amigo, estamos ciegos del alma, porque Jesús está caminando contigo. Está ahí contigo en este dolor, en esta situación. Simple y sencillamente estás dejando que tu dolor ciegue y no puedas ver la presencia de Jesús en tu vida, querido amigo. Ahora, Jesús hace algo muy importante y Él no les dice, miren, soy yo Jesús. No, Él lo que hace es que primero que nada les dice, wow, qué lentos. O sea, casi suena como sonsos, ¿no? Dice, qué lentos son ustedes en comprender las Escrituras. Y les empieza a hablar de la Biblia. Les empieza a hablar desde Moisés, que aparece en el libro del Éxodo, hasta pasando por todos los profetas, todos los personajes que hablaban
de lo que Jesús tenía que hacer. Que ¿cuál era la misión de Jesús? Morir en la cruz para salvarte a ti y a mí. Entonces les empieza a hablar de la Biblia. Y entonces llegan a un punto en el cual los tres que están caminando vienen de Jerusalén a Emaús. Dice la Biblia que llegan a un punto en el cual ellos se paran y Jesús hace como que va a seguir su camino hacia adelante, pero estos dos que aún siguen sin reconocer a Jesús, ojo, sin reconocerlo, todavía no lo están reconociendo. En el versículo 29 aquí dice que le dicen a Jesús, le piden, le ruegan. Jesús, no le dicen Jesús, le ruegan, le dicen: quédate con nosotros porque ya es noche. Pregunta del $1,000,000. Si una persona que no conoces le pides que se quede contigo porque ya es noche, claro que no. A no ser que ellos realmente su corazón lo estaba reconociendo, aunque físicamente no lo podían reconocer. Jesús se queda y entonces, queridos amigos, ¡pam!, sucede algo maravilloso. Inciso C, Eucaristía. Queridos amigos, cuando llegan entonces a Emaús, se quedan, le dicen: quédate con nosotros. Y Jesús inmediatamente, que no se hace el rogar, se queda con ellos, entran a la casa y entonces Jesús prepara la cena, agarra el pan y lo parte. Pan, que es para nosotros lo que es la Eucaristía, queridos amigos. Y en este momento, ¡pum!, se le abrieron los ojos y reconocieron, voltearon a ver unos a otros y le dijeron: ¡es Jesús! Estaba caminando con nosotros. Y se dicen uno al otro: ¿no es cierto que cuando nos habló de las Escrituras, nuestro corazón empezó a arder? Es por eso que le dijeron: quédate con nosotros. Ahora, querido amigo, esto tienes que hacerle saber a las personas que Jesús está vivo y resucitado y se ha quedado en la Eucaristía y en su palabra, en la Biblia. Querido amigo, entonces, a partir de este momento tú tienes que empezar a sino a motivar y hacerles entender a las personas que Jesús está vivo. No es una idea, no es una sensación, es una realidad. Su presencia está totalmente en la Eucaristía y totalmente en la palabra de Dios, queridos amigos. Y ahora, punto 4, esto produce, ¿qué produce en estos dos discípulos? Inmediatamente se levantan y se van corriendo. Ahora hacen otro camino. Es el mismo camino, solamente que recorrido de ahora en viceversa. Ahora van de Emaús hacia Jerusalén. Es el mismo camino, 11 kilómetros largo. Imagínate, 11 kilómetros cansado, pero ya era de noche. Y no se dicen: vamos a mañana temprano nos vamos hacia Jerusalén. No, van inmediatamente y van a decir una cosa llenos de gozo. Le van a decir a los demás que Jesús está vivo, que ha resucitado. Es decir, que su esperanza está viva. Y hoy tienes que saber esto, querido amigo. Jesús, por medio de su palabra, por medio de la Eucaristía, te dice que está contigo y quiere que tú puedas experimentar en medio de esta situación que Él está contigo. Que Él está contigo, que no te ha dejado, no te va a abandonar. Y si Jesús está contigo, todo va a estar bien. Y entonces esto produce el gozo, querido amigo. Y prácticamente, ¿qué se hace? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Entonces, querido amigo, pasa una sanidad interior. Porque cuando las preocupaciones vienen a nuestra vida por lo que sea, la angustia, el dolor y todo esto, llega la depresión, llega la apatía, la falta de confianza, de esperanza. Y esto es, querido amigo, que hay heridas emocionales. Ahora, la palabra de Dios sana nuestras heridas. La Eucaristía, querido amigo, ayuda a sanar nuestras heridas porque es la presencia de Jesús que despierta en nosotros el gozo de aunque esté en los problemas, el gozo de vivir una vida feliz. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros y sabemos que todo terminará bien. Ahora, querido amigo, vamos a pasar a la dinámica. Que la dinámica es concretamente y muy puntualmente una oración de sanidad interior. El objetivo es que nosotros pidamos, así con nuestras palabras, la sanidad de nuestras heridas emocionales y la sanidad de esas desconfianzas que hemos tenido en el pasado. Entonces, para esto se le invita a los participantes a ponerse de pie, se les invita a cerrar los ojos e incluso se puede vendar, si cuentas con vendas, se puede vendar los ojos de los participantes para pues evitar que se distraigan y que realmente pueda ser profundo este momento. Entonces,
se les hace saber que este es el mismo camino que Jesús ocupa y lo que utilizó como medicina para sanar el corazón fue su palabra, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando tenemos una relación con Jesús palabra, cuando dejamos de ver la Biblia como un libro solamente y la empezamos a ver como lo que es la presencia y la persona de Jesús, entonces empieza a sanar nuestro corazón. Ahora, esto lo podemos utilizar un versículo en Sabiduría 6:12 que nos habla diciendo que no fue ungüento lo que sana, no es ungüento lo que sana, ni hierba lo que sana, sino es la palabra del Señor que sana. Ahora entonces les invitamos a cerrar los ojos o a poner las vendas. Acompañamos con un canto un poquito acorde a este momento, un fondo, y entonces en este momento empezamos, la persona que empieza a guiar la oración empieza a narrar, espiritualizar este pasaje de Maús diciendo: y así como estos, un ejemplo, así como estos discípulos venían sin esperanza, porque habían visto a ese Jesús hacer milagros, solo lo habían visto muerto y creyeron que su esperanza estaba crucificada. Así muchas veces nosotros andamos por la vida. Venimos a la misa, venimos a oración, a un grupo de oración, y simple y sencillamente andamos en la vida con falta de esperanza, dolidos, creyendo que ese problema que tenemos no tendrá solución, dejando que la amargura entre en nuestro corazón por aquel momento en el que nosotros creemos que Jesús nos abandonó, que Dios no estaba ahí. Aquel abuso sexual, aquel abuso físico, el bullying, aquel momento en el cual me traicionaron, me robaron lo más preciado que tenía, mi ser querido partió a la eternidad. En aquel momento en el cual yo sentí como si estuviera yo solo, si Dios no estuviera conmigo. Pero la realidad del asunto es que Jesús estaba contigo y está hoy aquí contigo. Entonces, bajo esta línea, asegurando que Jesús estaba en ese momento y está en este momento, hay que desarrollar la oración. Y después, queridos amigos, el segundo punto de la oración, entonces empezamos nosotros a pedirles una respuesta a los participantes, en las cuales ellos decidan pedirle, como los discípulos, a Jesús: quédate conmigo. ¿Y de qué manera? Concretamente, por medio de la palabra de Dios. Entonces, tu equipo, mientras ellos están con los ojos vendados, pasarán al frente del salón una mesa con Biblias. Ya tienen que estar Biblias preparadas, sea que sean Biblias de parte del equipo o sean Biblias que ellos mismos hayan traído previamente. Se les pide que las dejen en un lugar y entonces las pondrán ahí. Y después de guiar la oración, llegará un momento en el que tú le pedirás a ellos: si tú hoy decides realmente querer sanar estas heridas, te invito a que puedas repetir conmigo lo mismo que los discípulos le dijeron a Jesús, aquel que para ese momento era un extraño para ellos, lo que la Biblia dice en el versículo 29. Así que con voz muy suave yo te invito a que repitas conmigo: Jesús, quédate conmigo porque está anocheciendo y no quiero una vida sin ti. Después invitarás a que se quiten las vendas de los ojos, o si no tienen venda, que abran los ojos y que pasen al frente a tomar una Biblia. Y después de tomarla, regresen a su lugar sin perder el clima de la oración, abrazarla, cerrar los ojos, abrazar la Biblia y dejar con el canto, puede ser el de Dios está aquí, si está aquí, puede ser una opción. Cualquier otro canto, el que tú creas que es conveniente. Y después dejar que Dios vaya guiando la oración y acompañando con algunas frases como: mira, es su palabra que está sanándote, Él estaba ahí contigo, deja que toque tu corazón, deja que sane tus heridas, tus recuerdos, tus emociones. Él estaba ahí contigo cuando perdiste tu ser querido, Él estaba ahí contigo cuando te traicionaron, cuando te defraudaron. Él ha estado contigo y en este momento está contigo, y Él cuando tú le has pedido que se quede contigo, se quedará contigo. Abraza tu palabra, siente por medio de este abrazo en la Biblia que Jesús nunca te dejará. Y entonces se desarrolla y se termina la oración en este clima con el canto suave, y después simplemente se termina con una gratitud de que Jesús está con nosotros. Y bueno, este es el octava enseñanza de nuestro manual. Dios te bendiga.